Se trata de los dos grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Creo que los emocionará. Tal vez los aterre. Es posible que los horrorice. Pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión, ahora es el momento de... Bueno, se los advertí. Figuras sombrías, castillos tenebrosos y personajes perturbados. Íconos del terror en una época que supo sentar las bases para lo que hoy conocemos como el terror. Pero, ¿cómo empezó todo? Mi nombre es Cristian y hoy seré su narrador mientras nos adentramos en el inicio del terror, los monstruos de Universal y el expresionismo alemán. Siendo uno de los géneros más completos, el terror abarca muchas corrientes distintas. Y es por eso que para poder comprender la importancia de todo esto en la actualidad, debemos ir al principio. Y el principio nos lleva al año 1896, el año en que se estrenó Le Manoir du Diable, o La Casa del Diablo. La película que es considerada la primer película de terror de la historia, dirigida por Georges Méliès. Esta historia de un poco más de 3 minutos cuenta cómo dos hombres se encuentran con el diablo y cómo este, para su asombro, toma varias formas perturbadoras. Hijo de un empresario de la industria del calzado, Méliès se pondría en contacto con el mundo del ilusionismo cuando su padre lo envió a Londres a trabajar y él terminó frecuentando el famoso Egyptian Hall. Pero sería la habilidad técnica adquirida en la fábrica de su familia lo que lo convertiría en uno de los padres del cine y en uno de los padres de los primeros efectos visuales. El 28 de diciembre de 1895, Méliès asistió invitado por los mismísimos hermanos Lumière a la primera presentación del cinematógrafo, y luego de no poder llegar a un acuerdo con ellos, Georges, que para esa época ya era un director de teatro y veía el potencial de esta máquina, logró comprarle una parecida a Robert William Paul unos meses después, en 1896. Esto lo hizo con el objetivo de modificarla para poder usarla como una cámara rudimentaria, lo que le permitiría grabar La Casa del Diablo. Este primer filme, al igual que su director, fueron una pieza clave en moldear la industria. Sin embargo, en otra parte de Europa, otro acontecimiento estaba tomando lugar, algo que tendría una influencia determinante en el nacimiento del género de terror. Para finales del siglo XIX, los territorios que hoy conocemos como Francia y Alemania se disputaban la supremacía del continente europeo en lo que se conoció como la Guerra Franco-Prusiana, un conflicto que al final terminó ganando el Reino de Prusia en 1871. Esto no solo permitió la unificación del Imperio Alemán, sino que también exigió un tiempo de paz en el viejo continente, que aunado a un increíble avance tecnológico y social, gracias a la revolución industrial, creó una época de auge y prosperidad, una época a la que se la llamó la Belle Époque. En este especial punto en el tiempo, grandes expresiones artísticas tomaron forma, entre ellas el impresionismo. De la mano de artistas como Monet, el impresionismo buscaba captar y representar la belleza de la luz y el color de la realidad moderna. Con una gran influencia en la fotografía de esos años, las pinturas al aire libre de Renoir fueron un testimonio de lo que se vivía en esa época. Es así como en Alemania, a principios del siglo XX, el tatarabuelo del género del terror empezaba como una expresión que se oponía a todo este color y alegría plástica. El expresionismo nacía. Con una postura diametralmente opuesta al impresionismo, el movimiento expresionista consideraba que el avance industrial y la renovación tecnológica en las ciudades estaba coartando al ser humano, destruyendo su capacidad de expresarse fuera de una observación objetiva y simplificada. El expresionismo no intentaba retratar la verdad observable de las cosas, sino todo lo contrario,
ser una expresión totalmente subjetiva que mostraba la visión de su autor a través de un lente distorsionado, que no obedecía a un patrón establecido, pero que de alguna forma se lograba asociar a temas como la angustia. El famoso cuadro del pintor Edvard Munch, El Grito, es un gran ejemplo de todo esto. Si bien Méliès junto a todo París estaban en el epicentro de la Belle Époque, esta paz forzada de más de 35 años de a poco llegaba a su fin, e irónicamente el expresionismo tomaba cada vez una forma más definida. Rápidamente esta corriente se expandió a todas las grandes disciplinas como la escritura, la danza, la música y por supuesto el cine. Para el año 1914, la Belle Époque había terminado y la llamada por ese entonces Gran Guerra había comenzado. Durante este importante conflicto, el movimiento se vio confinado a estar encerrado en Alemania, no por la guerra, sino por una prohibición impuesta al país, el cual no podía importar películas extranjeras. Esta falta de filmes hizo que la demanda creciera y por ende los primeros filmes expresionistas vieron la luz. Desde su inicio, el expresionismo se vio ligado al abatimiento de la Alemania de la pre- y posguerra. Es por eso que lo exacerbado de las emociones retratadas en sus pinturas o en su literatura casi siempre se asociaba a lo oscuro y a lo inquietante, teniendo también así grandes conexiones con el género literario gótico, una corriente que se hizo muy popular en el siglo XIX. En este panorama tan complejo y coincidiendo con la gran expansión del cine como una nueva forma de expresión, películas como El estudiante de Praga, El gabinete del Dr. Caligari, El Golem, Fausto y Nosferatu salieron a la luz. Una vez terminada la guerra, fue en los años 20 que el cine alemán, oscuro y provocador, viviría una de sus mejores épocas con cintas controversiales como M, la historia de un asesino en serie que ataca jóvenes, o la laureada Metrópolis, un filme emblema que hasta el día de la fecha se mantiene como un clásico atemporal y material de estudio para miles de aspirantes a cineastas y estudiantes en general. Del otro lado del mundo, en Estados Unidos para ser más preciso, se empezaban a vivir los primeros años de la Gran Depresión que azotó ese país en la década de los 30. Y en una jugada similar a la que vemos hoy con las películas de superhéroes, las grandes productoras de la época, Universal en cuestión, deciden hacer la apuesta más segura posible: producir filmes de las novelas e historias de terror más populares de la época, marcando así una de las primeras tendencias en el cine de Hollywood, llegando así por fin la época de los monstruos de Universal. Basada en la novela de Víctor Hugo de 1831, El jorobado de Notre Dame fue la gran pasión y el proyecto obsesión de la estrella del cine mudo de esos años, Lon Chaney. Si bien esta historia no pertenece como tal a ese grupo de filmes de monstruos de la Universal, este super éxito de 1923 fue el que inició todo y la película que convenció a Carl Laemmle Sr. y a Universal sobre el potencial en este tipo de películas. El gran éxito del Fantasma de la Ópera 2 años después solo logró instalar aún más la figura de Lon Chaney y la certeza de que este tipo de filmes era la forma en la que el cine debía avanzar. En las puertas de un nuevo conflicto armado de gran calibre, una gran cantidad de artistas y directores que habían logrado triunfar hasta el momento se vieron en la necesidad de exiliarse, y fue esta rara mezcla de nefastas coincidencias lo que dio origen a la llegada de los directores y artistas alemanes a la escena del terror de Hollywood. Un gran ejemplo de esto fue el de Karl Freund, quien, después de trabajar en la fotografía de Metrópolis con Fritz Lang, volvió a hacer lo mismo por Drácula y su director Todd Browning, dándonos momentos espectaculares como estos. It's just a scratch. De hecho, esta luminaria germana no estuvo acreditada en la dirección, pero la realidad es que muchas escenas fueron dirigidas por él. Este clásico con el húngaro Bela Lugosi como protagonista sería el primero de estos monstruos. La historia estaba basada en el libro de Bram Stoker, pero la estética y el estilo de Drácula se basó en una obra de teatro de 1927.
que tenía como protagonista al mismo Bela Lugosi, quien después del gran éxito de la película volvería a interpretarlo en el teatro. Una anécdota interesante con respecto a todo esto fue que en un principio el estudio quería al actor Conrad Veidt en el rol de Drácula. Veidt, otro alumno de la escuela expresionista, había logrado asustar a la audiencia unos años antes con su papel en El hombre que ríe, un melodrama expresionista cuyo protagonista muchos años después inspiraría estéticamente al famoso villano de Batman, el Guasón. La mezcla de miedo y seducción que provocaba Lugosi hizo de esta primera apuesta un gran éxito, no solo para la Universal, sino para Carl Laemmle Jr., quien ahora al mando de Universal hacía la gran apuesta que su padre dejó vacante con este tipo de historias que, por aquellos años, no generaban prestigio, pero sí muy buenos números en taquilla. Números que se repetirían ese mismo año con otro clásico de la literatura. Esta vez le tocaba a Frankenstein de Mary Shelley. Dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, la historia de un hombre obsesionado con crear vida tenía todo lo que se necesitaba para hacer un éxito. El concepto del Mad Doctor, o el científico loco, que había sido construido más de una década atrás como una de las tantas marcas expresionistas, ahora servía nuevamente para contar una historia que, al igual que su predecesora, no solo era una adaptación de una novela, sino también de una obra de teatro. La magnífica interpretación de Karloff y el increíble trabajo de maquillaje, obra de la leyenda Jack Pierce, haría que esta adaptación y muchas otras se volviesen las adaptaciones definitivas de sus respectivos personajes. En este caso, un monstruo involuntario que intentaba encajar en una sociedad que lo detestaba y le temía, sin que él pudiese hacer nada al respecto. Mucho tiempo después, cuando se dio a conocer que James Whale era homosexual, el filme se volvió foco de una nueva interpretación, donde muchos hacían un paralelismo entre la búsqueda de identidad del protagonista y su director. Por aquellos días, un Hollywood castigado por haber sido extremadamente libertino unas décadas atrás, se encontraba bajo el mando del Código Hays, un código que prohibía tajantemente cualquier tipo de expresión sexual en hombres y en mujeres, por lo que cualquier subtexto de este tipo, si existía, debía ser extremadamente sutil para pasar la censura. De hecho, este código fue también el que censuró la famosa escena del lago, y que un año antes recortó el final de Drácula. Es por eso que el fin de este personaje no es más que un grito groseramente censurado fuera de pantalla. Boris Karloff repetiría en el siguiente éxito de la Universal. De 1932, La momia contaba la historia de Ardeth Bay, una momia de miles de años de edad que es devuelta a la vida por accidente y se obsesiona con resucitar a su amada. Esta vez en la dirección, el germano Karl Freund logra darnos el tercer gran monstruo de esta historia, con una idea 100% original que, lejos de escaparle a la crítica, en su momento fue cuestionada por tener un guión muy parecido al de Drácula. La popular cinta de 1999 con Brendan Fraser a la cabeza es un remake de esta película. En 1933, nuevamente con James Whale a la cabeza, El hombre invisible contaba la historia de un científico que se instala en una casa en la villa de Epping, en Inglaterra. Sujeto de un experimento que lo hace invisible, el Dr. Jack Griffith, interpretado por Claude Rains, intenta instalar un reino del terror. Nuevamente, la figura del Mad Doctor le da vida a quizás el más malo de todos en este grupo. El hombre invisible no es un monstruo trágico, no tiene rasgos físicos tenebrosos ni transformaciones involuntarias que le hacen perder la conciencia. Irónicamente, de esta lista es el más humano de todos. Esta aterradora historia, que en un principio se propuso como la siguiente después de Drácula, estaba basada en el libro homónimo de H.G. Wells de 1897. Siendo el único monstruo de este grupo que hace su debut en una secuela, la novia de Frankenstein continúa la historia de Víctor Frankenstein y la criatura, esta vez con la inclusión de otro doctor, el Dr. Pretorius, el mentor de Víctor, y la novia, otra criatura llevada a la vida por Frankenstein, esta vez obligado a la fuerza por su primera creación.
Este clásico de 1935 recibió aclamación popular y es considerada al día de la fecha como una de las grandes secuelas de la historia del cine. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que el título de este filme es algo engañoso, ya que la novia como tal solo sale por unos minutos al final de la película, siendo interpretada por Elsa Lanchester. En 1941, la Universal estrenaría El Hombre Lobo, y si bien la casa productora ya había lanzado una película sobre hombres lobo, El Hombre Lobo de Londres de 1935, fue con esta última que el personaje tomó popularidad. En una época en la que toda la maquinaria ya estaba empezando a agotarse, esta película contaba la historia de Larry Talbot, un desafortunado que, intentando salvar a la mujer que amaba, termina mordido por un lobo en el proceso, convirtiéndose así en el Hombre Lobo. En esta ocasión, el protagonista sería interpretado por Lon Chaney Jr. Siendo otra de las víctimas del Código Hays, este clásico del terror tenía prohibido que la transformación de Larry en el Hombre Lobo fuese demasiado violenta. Por último, muchos años después, en 1954 para ser exactos, surgiría desde las profundidades el último prócer de esta historia, El Monstruo de la Laguna Negra. Con la brecha de tiempo entre filmes más larga, esta película vino en una época cambiante, donde el cine se perfilaba hacia policiales negros, el western y la comedia, pero que también montaba una ola donde el cine de terror había tenido un pequeño revivir en el que este monstruo ayudó. Dirigida por Jack Arnold, El Monstruo de la Laguna Negra cuenta la historia de un grupo de científicos que viaja a la Amazonia para investigar un fósil de una criatura prehistórica. Ahí se cruzan con un monstruo acuático interpretado por Rico Browning. Este monstruo intenta por todos los medios capturar al ayudante del Dr. Reed, Kate, interpretada por Julia Adams. Esta última criatura marcaría el final de esta formación, pero no del conjunto de películas que formaron parte de esta era. De hecho, todos estos monstruos tienen secuelas. Y esta criatura en particular tuvo 2 secuelas en las que se lo nombra oficialmente como Gilman. Y si bien su aspecto tan particular puede asociar a esta criatura con personajes como el Alien, el verdadero personaje que hizo una reinvención de Gilman fue The Asset, el personaje de la película de Guillermo del Toro, The Shape of Water. Habiendo mencionado todo esto, no está de más recalcar que, al igual que algunos de sus compañeros, este personaje también pertenece a las historias del folclore, en este caso a la historia del Yakuruna, el dios mítico de los ríos y lagos de la selva amazónica. La leyenda dice que este ser se convierte en hombre para raptar a las nativas más bellas y luego darlas en sacrificio al agua. Si bien la década de los 50 marcó el final de los monstruos de Universal, todo lo que vino después se vio inequívocamente inspirado por estos personajes, que moldearon el inicio del terror. Cada plano siniestro o cada mirada tenebrosa supo tener a estos grandes intérpretes como ejemplo, historias que hasta el día de hoy siguen cautivando con un genuino encanto, que podrá ser imitado pero jamás igualado. Ya saben que si les gustó el contenido, les pediría que nos apoyen, dándole like, comentando y compartiendo, y por qué no, tocando la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un video nuevo. Pero antes de irnos, los dejo con un pequeño juego. ¿Conocen el juego de los 7 grados de Kevin Bacon? Es un juego en donde en 7 pasos se logra unir a cualquier actor con Kevin Bacon. Nosotros hemos decidido darle un giro a la fórmula y la llamamos el hilo cinéfilo, donde en 7 pasos o menos intentamos unir a cualquier actor con cualquier otro, y según las votaciones en Instagram, hoy nos toca unir a uno de los nombres de esta historia, Lon Chaney Jr., el Hombre Lobo, con el ícono español del terror argentino, Narciso Ibáñez Menda. Comencemos. Lon Chaney Jr. trabajaría junto a Boris Karloff en la secuela de 1944, La Casa de Frankenstein. 24 años después, Boris haría del profesor Marsh en La Maldición del Altar Rojo junto a Christopher Lee.
Lee, un tiempo después, se pondría en la piel de uno de sus papeles más importantes como Drácula en la película de 1970, El Conde Drácula, junto a Klaus Kinski. Finalmente, un año después, Klaus Kinski interpretó a Víctor, el hermano de Antonio Sabato, en el western Dos veces Judas, junto a Narciso Ibáñez Menta. ¿Les gustó el contenido? ¿Conocen otro hilo distinto o más rápido para unir a tus actores? ¿De qué otros actores e historias les gustaría que hablemos? Dejen todo esto en los comentarios. Con todo esto, yo me despido y será hasta el próximo video.